Saludo especial, qué bueno saludarles en una emisión más de NR Noticias. Saludo a los coterráneos, a los ecuatorianos que nos ven en cualquier lugar del mundo, en el continente europeo, en el continente asiático. Gracias por vernos, por estar al tanto de todo lo que pasa en la tierrita, todo lo que pasa en el Ecuador. Les pedimos suscribirse a nuestro canal, a los que nos ven pero todavía no hacen parte de nuestra comunidad, darle like a nuestro contenido y compartir nuestra información para seguir extendiéndonos cada día a más audiencia. Mientras que el pueblo venezolano lucha por alcanzar, conseguir la libertad luego de tantos años de dictadura, algunos ecuatorianos dejan de estar en sus labores para la cual han sido contratados o escogidos por irse a hacerle fuerza o acompañar a la dictadura del señor Nicolás Maduro. El señor, por si de pronto le suena, Eduardo Franco Lur, quien hace poco fue posesionado como consejero como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de que la Asamblea destituyera a Juan Esteban Guarderas de sus funciones como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y entraría Eduardo Franco Lur del correísmo. Bueno, resulta que estos señores del correísmo son famosos porque son afines con la dictadura, esa misma que el prófugo de la justicia quería impartir aquí en el Ecuador, y esa misma especie de lavada de cerebro que le tiene a muchos ecuatorianos que ciegamente siguen creyendo en ellos, pese a que la mayoría de sus funcionarios, todos han salido involucrados en temas de corrupción. Unos han estado presos, otros se han volado, otros han sido señalados por sus malas obras y sus malas actuaciones en la función del desempeño de sus labores. Bueno, esa es la información con la que vamos a arrancar hoy. Resulta que algunos honorables ecuatorianos que no nos representan como ecuatorianos se fueron a dar un lobby, se fueron a dar o hacer acto de presencia en Venezuela, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Entre esos el señor Eduardo Franco Lur. Ya le vamos a darlos en detalle los nombres de los señores ecuatorianos que no nos representan y que hay que tenerlos en cuenta para cuando vayan con el cuentico de salir a aspirar a algún grupo, algún cargo público, o simplemente cuando quieran representar al Ecuador en alguna de estas entidades. Hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo está clamando justicia y cuando un pueblo está clamando libertad, de la que carece el vecino país de Venezuela, no está de más ponerse del lado del pueblo y no del lado de la dictadura. Y estos señores, incluidos el prófugo de la justicia, que en su momento, cuando las fraudulentas elecciones de Venezuela fueron claramente un robo para el pueblo venezolano que está cansado de la dictadura, el señor prófugo Rafael Correa salió con bombos y platillos a felicitar la condena al pueblo venezolano en la miseria y en... Queremos arrancar el día de hoy. Eduardo Franco Lur, quien fue designado vocal principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que reemplazó a Juan Esteban Guarderas, no asistió, oigan bien, es que aquí está el inconveniente, no asistió a sus funciones como nuevo vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sí prefirió irse para Venezuela a un consejo de la asamblea de ese país. La noticia es esa, que no asistió este día a la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, pero sí se desplazó hasta Caracas, donde estuvo presente en la posesión de la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría chavista. En un memorándum con fecha del 2 de enero, dirigido a Andrés Fantoni, presidente del CPSCS, Franco Lur indicó que desde antes de conocerse el desenlace del juicio de Guarderas, tenía un viaje programado al exterior desde el sábado 4 de enero hasta este domingo 12. Ok, está bien, pero yo le voy a decir una cosa, señor Franco Lur.
Usted tenía el permiso, ya había concedido viáticos, pasajes para viajar. Ok, está bien, porque usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero una vez que se le notificó como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, usted debió declinar de esa invitación que ya tenía al vecino país de Venezuela. ¿Por qué? Porque una cosa era usted ir siendo una persona que no hacía parte de ningún ente del Estado y otra era siendo ya elegido como nuevo vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque ya cuando usted ingresa como un funcionario de esta entidad, usted tiene unas obligaciones que cumplir y no justifica nada por ninguna situación que usted se haya ido ya siendo miembro de esta entidad para Venezuela atender situaciones ajenas a nuestro país y a sus funciones para la cual fue ahora elegido y dejar votada una sección que quizás hubiese sido importante estar en su país apoyando esta, esta decisión o esta reunión o esta sección para la que fue convocado ya como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, dice y aduce que solicitó el permiso a Fantoni, aunque en la misiva no menciona las actividades que cumpliría en el extranjero. Claro, tampoco le iban a dar permiso para que fuera a hacer este tipo de funciones que nada tienen que ver con nuestro país. Este miércoles, en la sede de la Asamblea en Caracas, junto con otros ecuatorianos de diferentes organizaciones, Franco Lur fue saludado por Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea de ese país. Hablamos de Venezuela. Y quien con bombos y platillos, y había otros ecuatorianos que hacían arengas a que viva Maduro, y como con orgullo coreaban la palabra Maduro y se sentían orgullosos de estar ahí. Quiero que sepan desde este medio, señor Franco Lur y todos los honorables, si es que se les puede decir, de ecuatorianos que estaban allá, no nos representan, ni representan al país. No se sientan orgullosos de situaciones que el mundo en estos momentos no patrocina. El mundo está en desacuerdo con todo lo que está pasando en Venezuela. Y ustedes van allá a Venezuela a querer dárselas de los más honorables, con ese saco y esa corbata, a decir, yo estoy aquí en representación de Ecuador. No, ustedes no nos representan. En ese sentido, vamos ahora a escuchar detalladamente, ahí vemos al señor Franco Lur cómo agitaba la bandera de Venezuela. No defiende las banderas de su país y vaya a defender a un país ajeno a la situación que se está viviendo. Cuando Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, dio la bienvenida, quiero dar la bienvenida a invitados internacionales de honor, óigase bien, que han estado y están aquí en solidaridad constante y permanente a la revolución y a la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo da las gracias, indicó Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea de ese país. El presidente de la Asamblea presentó a Lur no como consejero del CPSS, sino como coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria. Franco Lur fue abogado defensor, dijo en esas palabras, del hermano Jorge Glass, que fue injustamente secuestrado por el gobierno derechista extremista del Ecuador, dijo Rodríguez en su argumento. Desde el chavismo recuperó el poder legislativo al ganar las elecciones de diciembre de 2020, en las que no participó la oposición mayoritaria. La Asamblea Nacional está presidida por Jorge Rodríguez, con Iris Varela como primer vicepresidenta desde enero del año 2023, cuando fue sustituida por Pedro Infante. La primera tarea extraordinaria que asumirá la Asamblea Nacional de ese país tras su instalación será la de juramentar al presidente del gobierno el próximo 10 de enero. Este 10 de enero, fecha en la que el actual mandatario fraudulento, Nicolás Maduro, prevé acudir al Parlamento para asumir el poder al reivindicar su victoria en las elecciones fraudulentas del pasado 28 de julio. Pero también, por otro lado, este mismo día está prevista la llegada de Edmundo González con una comitiva internacional con expresidentes, exfuncionarios de otros países de Latinoamérica e incluso de Europa, que van a hacer su arribo a Caracas también para tomar posesión. Es hora de que el pueblo ecuatoriano despierte y alce la voz en defensa de su libertad y en defensa de sus derechos que fueron perdidos durante décadas para sumirse en la miseria y en el dolor al que han sido obligados a vivir y al que muchos han tenido que salir de su terruño a buscar oportunidades a otros países, incluso como el nuestro, que hemos sabido lo que es
presenciar a venezolanos que en busca de oportunidades tienen que salir de su país porque han sido perseguidos, porque han sido violentados, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar detalladamente en qué punto de la parte donde le dan la bienvenida a los honorables ecuatorianos que ellos, pues, según tienen la honorabilidad de estar en ese país. Escuchemos a ver qué fue lo que sucedió. Apoyo constante y permanente a la revolución y a la República Bolivariana de Venezuela. Por todo su esfuerzo, por toda su dedicación, por toda su ternura, nuestro pueblo le da las gracias. Jocelyn Palma, secretaria ejecutiva de Tribu Azul de Ecuador, bienvenida, un abrazo. Daniel Castillo Ruano, coordinador de la Asamblea Nacional Ciudadana de Guayas, Ecuador, bienvenido, hermano. Mire, con orgullo, tampoco nos representa. Menéndez, coordinador del Movimiento Sur, Ecuador, bienvenido. Tampoco nos representa. Edgar Escandón, coordinador del Frente Cultural Bolivariano del Ecuador, bienvenido. Tampoco nos representa. Eduardo Franco Lor, coordinador Oigan, escuchen. general de la Coalición Nacional por la Patria y fue abogado defensor de nuestro hermano Jorge Glass, injustamente secuestrado por el gobierno derechista, extremista. Tampoco nos representa, señor Eduardo, Eduardo Franco Lur. No nos representa para nada. Ni usted ni a ninguno, Eduardo Franco Lur, ninguna de las personas que mencionaron ahí. No nos representan. Tampoco van en representación del Ecuador. ¿Sabe por qué? Porque el Ecuador está con los hermanos venezolanos que quieren y anhelan la libertad. Pero hubo más ecuatorianos que estuvieron allá, para no decir de chaqueta verde, ya ustedes saben, estuvieron allá con bombos y platillos porque representamos, porque le copiamos al señor prófugo de la justicia, Rafael Correa. Escuchemos. De Ecuador. Gaby Arroyo, coordinadora de Mujeres Afrodescendientes de Esmeralda, Ecuador. Un gran abrazo. Tampoco nos representa. Yaret Mateo Añasco, presidente del Frente Unido Revolucionario Íntegro, apecista del Ecuador. Bienvenido. Tampoco nos Luis representa. Eduardo Franco, director de la Coalición Nacional por la Patria del Ecuador. Bienvenido. Menos nos representa. Bosco Adrián Vera, presidente de la Tribu Azul, ONG del Tampoco Ecuador. nos representa. Especialísimos invitados. No nos representa ninguno de los personajillos que fueron ahí que ustedes vieron en pantalla. Ninguno de ellos nos representa. Ténganlos en cuenta porque mañana salen a aspirar a una alcaldía, a aspirar a una gobernación, a aspirar a una asamblea, a aspirar a cargos públicos y querer escalar en la política. Hay que castigarlos porque ninguno de ellos nos representa ni está viviendo el dolor que están viviendo los hermanos venezolanos. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Háganoslo saber en los comentarios. Es muy interesante para seguir creciendo. No olviden compartir, darle me gusta a nuestro contenido. Aquí estaremos en una próxima emisión y hoy estaremos siguiendo de primera mano lo que pase en Venezuela tras la llegada de Edmundo González a tomar posesión como presidente legítimo electo por los venezolanos en ese país. Nos despedimos. Hasta entonces.